De vuelta a esta hora con más noticias en BTV y también en Superandina. Para acompañarnos tenemos en estudio para conversar al presidente del Club Progreso en los Andes, don Carlos Tapia Canelo. ¿Cómo está, don Carlos? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un agrado tremendo estar de nuevo en esta casa televisiva y de radio, indudablemente. Bueno, su casa además. Sí. Bueno, don Carlos, entremos en materia. Hace un tiempo atrás, los andinos supimos que el Club Progreso cumplía 100 años. Eso ya han pasado casi 3, ¿no? Sí. Aproximadamente. Entonces, un ente que es señero en los Andes, que todos conocemos de una u otra manera, pero para aquellos que no conocen detalles respecto de lo que hacen ustedes, ¿qué es el Club Progreso? ¿Cómo nacen en los Andes? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Hagamos un poquito de historia. Sí, mira, en realidad tú tienes razón. Hay mucha gente que no conoce también lo que es el Club Progreso. Claro. Porque nosotros como institución solidaria hacemos la ayuda sin aspavientos, sin contarlo mucho, sin difundirlo. Ya. Pero el Club Social nace a fines del siglo antepasado, a comienzos de 1920, por ahí más o menos. Se reúne un grupo de vecinos, vecinos, no cualquier vecino, Ya. vecinos de una élite Ya. social, ex agricultores y también, ¿cómo se llama?, empresarios que emergen a una élite bien especial, diría un poco superior en cuanto al tema cultural, con muchas inquietudes que se venían arrastrando ya a nivel nacional sobre lo que se venía para Chile, o sea, un Estado más laico, Claro. más liberal, más democrático, más liberal sobre todo y democrático. Sí. Por eso habían nacido en 1888, nació el primer Club Progreso de Chile. ¿sí? Ya. Y empezaron a nacer a todo el país, en Santiago. Ok. Santiago nace en 1888, el primer Club Progreso, se llama Del Progreso. Y empezaron a aparecer en distintas ciudades clubes Progreso, Del Progreso, El Progreso. Ya. Y en San Felipe también se fundó un club, Del Progreso, en 1907. Por lo tanto, ese grupo de andinos que tenían inquietudes y que eran muchos inmigrantes también que habían llegado por el tema del ferrocarril, Sí. sobre todo muy importante eso, se empiezan a juntar a un coloquio, a conversar y de repente empieza a nacer la idea de fundar un club o crear un club que pudiera aportar a la comunidad y despertar conciencia en algunas cosas que eran importantes que la gente las pudiera conocer. Y empezaron con temas, se planteaban, por ejemplo, charlas, estar con estos de pensamiento liberal, laico, democrático, tolerante, y ese grupo de connotados vecinos, por eso los connotados vecinos, deciden fundar un club. Ya. Y al igual que como en otras Repican la idea. Repican la idea, esa es la cosa, repican la idea, y se funda el Club Progreso en 1920. O sea, el Club Progreso nace en 1920. Y ahí viene después todo el trámite de lo que es la personalidad jurídica, todas esas cosas que se van adquiriendo rápido. Y ya, fíjate que ya en 1922 ya estaban comprando una propiedad. Eso te indica, claro, es la misma. Y eso Ya. te indica a ti quiénes formaban el Club Progreso. Esa Claro. es una élite bastante importante en ese sentido. Había recursos como Había para embarcarse recursos, en esa claro, había empresa, recursos, claro. había mecenas, gente que ponía, ya hagamos el club, era otros tiempos. Otros tiempos. Eran otros tiempos. Era otro Chile, de hecho. Así que nace esa idea y se funda el Club Progreso aquí en Los Andes. Ahora, don Carlos, esas ideas nacientes, a pesar también de los cambios que ha tenido el país, ¿se han mantenido? Sí, nosotros como que se perdió un tiempo y nosotros Ya. hemos querido últimamente recuperar esa tradición. Se pierde un tiempo porque se mezcla con el tema político. Ya. Y aquí hay un tema bien interesante. A ver. El Club Progreso facilitaba espacios a la comunidad porque no había otro espacio aquí donde poder hacer reuniones y Claro. juntarse. Y uno de los primeros que solicita espacio es el Partido Radical. Ya. Y estamos hablando de un partido radical fuerte, un partido radical que tuvo dicen algunos 3 presidentes, tuvo Sí. 4 presidentes en realidad, 4 presidentes de Chile. Entonces era un club, era un partido político fuerte. Muy Entonces fuerte. se cobijó aquí en el Club Progreso, se instalaron ahí, se le da siempre espacio a través de comodatos. Y ahí, ¿qué pasa? Que los directivos del club, como todos tenían también la misma idea, un poco el partido radical, laico, laicismo, democrático, no sé, liberal, etcétera, etcétera, empiezan a incorporarse al partido y empiezan a ser candidatos. Candidatos a autoridades. Y ahí nacen varios que son regidores, que son alcaldes, que son gobernadores. Nacen de ahí del Club Progreso. Y nace también en ese núcleo, venían muchos libres pensadores, porque sobre todo son libres pensadores, Claro. quienes integran el Club Progreso. Vienen muchos trabajadores que llegan a la aduana, que llegan al tema del ferrocarril, y son masones, muchos Ya. de ellos. Y también ahí se forma un grupo de, ¿cómo se llama?, de masones, Ya.
que también aportan después a la formación de la logia masónica 3 años después. Ah, ya. Y también con los bomberos. Ahí se forma una unión con los bomberos también, porque Bueno, es una trilogía. antes se hablaba de ser masón, radical y bombero, ¿se acuerdan? Exactamente. Esa era la trilogía, claro, que nace en ese tiempo. Exacto. 1920, 1930, hasta el 40 se mantiene por mucho tiempo. Bueno, y de ahí ya después se mantiene el Partido Radical por mucho tiempo y vienen los cambios, vienen los problemas sociales, sí, viene la cuestión social, la gente, y con justa razón, reclama derecho, más justicia para los trabajadores, etc. Y viene todo este movimiento también que permite también que el Partido Radical crezca mucho y tenga esos 3, 4 presidentes. Y junto con eso, nuestros dirigentes se van un poco a la política y se inserta mucho el tema político y la actividad un poco se diluye, porque antes todo era social, las, claro, cenas de fin de año, los grandes encuentros, las charlas, actividades culturales, etcétera, etcétera. Se diluye un poco por el tema político. Y en el 60 es un poco fuerte. El Partido Radical empieza también, emerge la democracia cristiana. Claro, merman un poco para... Emerge la democracia cristiana y empieza el Partido Radical a perder mucho poder. La DC que venía de la Falange. Exactamente, que venía de la Falange. Y es así como ya el Partido Radical pierde fuerza y esas asambleas de 150, yo participé en ellas, de 150 radicales ahí en la sede del club, que le da el Club Progreso, en la sede ocupaba el primer piso. Y el club, el edificio, se empezó a identificar con el Partido Radical, pues si eso era, claro, lo más curioso. ¿Quién decía? Está el Partido Radical, debe ser el Partido Radical. Es que había hasta un cartelito incluso puesto afuera, lógico, por muchos años. El Club Progreso había perdido en alguna medida identidad. Ya. Entonces, a partir del nuevo directorio yo comencé con ese nuevo directorio en 2010. ¿Ya? Decidimos recuperar la esencia del club. Y fue así como tomamos la decisión de que el Partido Radical debería salir de ahí, porque nosotros se lo facilitamos, claro, como datos, y teníamos que recuperar el tema de la ayuda a la comunidad, del tema cultural. La identidad. La identidad, sí, era lo fundamental. Y es así como estamos trabajando con esa identidad que ha sido la de nuestros fundadores. Yo creo que hicimos justicia a lo que querían nuestros fundadores. Y eso para mí, desde el punto de vista histórico, es muy importante respetar la tradición o el legado, como se llama, de algunas personas que se sacrificaron mucho, aportaron mucho para entregar un servicio a la comunidad y eso no se podía perder. Por eso hoy día nosotros ayudamos a estudiantes, ayudamos a la Liga Protectora de Estudiantes Pobres. Además, también es de larga data. Sí, de esa misma fecha, por ahí nacen todo esto. Y también tenemos alumnos becados. Ayudamos a la Liga de Estudiantes Pobres y ayudamos a instituciones como Boy Scout, cuando los Boy Scouts estaban en pleno auge, ahora ya no tanto, casi no existen casi los Boy Scouts. Ayudamos a bomberos, de repente a Cruz Roja, cuando nos solicitan una institución que sean sin fines de lucro, eso es lo fundamental para nosotros, ayudar a instituciones sin fines de lucro, lo hacemos. Ahora, ¿cuáles son nuestros recursos? Nuestros recursos son propios y tenemos un ingreso fijo, por lo tanto es fácil administrar también un presupuesto, claro, con los locales comerciales. Nosotros hicimos locales comerciales. El primer piso del edificio. El primer piso completo y arriba tenemos 3, 4 oficinas. Entonces con esos ingresos nosotros hacemos todas las actividades que nos permiten estar insertos en la comunidad y hacer aportes. Siempre hemos querido hacer aportes a la comunidad. Hoy por hoy, si tú recorres el centro de los Andes, te va a llamar la atención una cosa muy importante. A ver. Hay un solo edificio iluminado. Sí. Y que se ve muy lindo por lo demás. Así es. Lo iluminamos hace como 3 años, 4 o 5 años atrás, pero ahora mejoramos la iluminación. Y está más iluminado, está mucho más lindo. Ojalá eso se pudiera replicar en otros edificios, para darle un entorno más alegre a la ciudad. Además que es un edificio cuya arquitectura, cuyo frontis es muy particular. Sí. Es el origen desde el comienzo del siglo pasado, por ende tiene esa magia, sí, que quizás nunca tuvo que haber perdido el centro de los Andes. Exactamente. Y de pronto haberlo hecho en forma más inteligente, haber matizado, haber mezclado bien las cosas. Pero es un edificio icónico, la gente a simple vista lo reconoce, sabe que están ahí. Y hoy día, don Carlos, cuénteme un poquito de qué forma la gente puede tomar contacto con ustedes, cómo pueden acercarse para conocerlos un poco más o tal vez para requerir algún tipo de colaboración en caso de que sea necesario. Bueno, nosotros cuando recibimos las situaciones de estudiantes que necesitan ayuda. Ya. Y ahí vemos si hay cupo, entregamos la ayuda. A las instituciones culturales hoy día nomás me estaban llamando para pedirme el salón auditorio. Ya. Y decimos nosotros, si se trata de una institución cultural, 0 pesos le cobramos. Claro. Si se trata de una empresa, le cobramos. Por lo tanto, está abierta nuestro salón auditorio, que es muy cómodo por lo demás, un salón auditorio para
70 personas cómodamente sentadas, con aire acondicionado, con data, con todo, llegar a instalarse y trabajar. Eso lo entregamos gratis, lo prestamos a las instituciones sin fines de lucro. Ahí estamos haciendo un aporte a la cultura, hemos hecho convenios con instituciones y vamos a seguir haciendo convenios con instituciones, presentaciones de libros se hacen ahí, se hacen charlas, conversatorios que se usan actualmente, así que de esa forma nosotros nos insertamos en la comunidad. Se generó un polo ahí entonces. Sí, hay un polo ahí que se ha mantenido, por eso recuperamos la esencia de esos 100 años, porque así era. Claro. Yo leía, porque me tocó hacer el libro sobre los 100 años de historia. Cuando recopilaba información para ese libro, yo veía cómo se movía toda la actividad cultural de los Andes y social, sobre todo social, a través del Club Progreso, porque era prácticamente lo único que existía con 2 o 3 instituciones más. Así que es importante y tiene mucha historia. Exactamente. Tiene una historia incluso que en alguna medida a nivel nacional es un hecho importante, como la tragedia del Patacal. Sí. La tragedia del Patacal. Que fue en Argentina. Claro, pero los soldados después que volvieron fueron recibidos aquí en el Club Progreso. Exactamente. Ahí fueron recibidos. Entonces hay tradición, hay historia, hay mucho que proteger indudablemente en el Club Don Carlos, Progreso. usted sabe que el tiempo en tele y radio pasa volando. Es entretenido, yo siempre que vengo para acá me quedo con ganas de seguir conversando y hablando, porque indudablemente hay arte, pero entiendo también que el tiempo es muy... Que vuelva el recordando, me dicen por interno. Sí. Gracias por su tiempo, don Carlos. Okay, gracias a ustedes, un agrado estar aquí con ustedes. Hacemos un breve alto y ya seguimos con más informaciones. Espérenos.